enfermedad renal crónica, donde compartiremos experiencias con países como Uruguay y Ecuador sobre este importante tema. Antes de presentar a nuestras expositoras de hoy, les daremos la palabra a don Miguel Vargas Claure, presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile. Gracias, Beatriz. Buenas tardes, sean todos ustedes. Bienvenidos a este webinario de nutrición y que es un webinario internacional. Agradezco, digamos, a toda la participación de las personas que se van a conectar con nosotros y especialmente agradezco a nuestras panelistas, a Cindy Merola, que es de Uruguay, a María José Moreno, que es de Ecuador, y a Pamela Hermosilla, que es de Chile. Ellas están en parte representando a las organizaciones de ATUR de Ecuador, Caminando hacia la Luz de Ecuador y ASODI de Chile. Dicho esto, solamente desearles que tengan una buena experiencia en este webinario, que pueda cumplir las expectativas que todos están tomando en esto, y comentarles que este webinario se está dando con el apoyo, digamos, de la institución de ASODI, y también lo está oficiando CLAICO, que es la red que nos une a nivel internacional a todos, y también comentarles que estamos en el día, mañana es el Día Internacional del Riñón, y a través de CLAICO van a haber algunas plataformas que se van a unir a los webinarios y a redes que esperamos contar con todos ustedes en esta participación. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Esperamos que tengan un buen webinario. Estoy seguro de que así va a ser por la calidad de los expositores y ya los dejo para poder continuar. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, para comenzar vamos a presentar a cada una de las expositoras. Les voy a presentar a las tres en el mismo orden en que van a hacer sus presentaciones. Les damos la bienvenida a Cindy Merola dos Santos. Ella es licenciada en nutrición, especialista en nutrición de enfermedades crónicas no transmisibles, integrante de la Asociación de Trasplantados del Uruguay y además es docente. De Ecuador nos acompaña María José Moreno, licenciada en nutrición clínica y dietética, especializada en nutrición renal y hospitalaria, especialista en manejo de máquina de bioimpedanciometría, nutricionista renal y clínica en la Asociación de Pacientes Renales Caminando hacia la Luz, Guayaquil, Ecuador, y además es conferencista. Y desde Chile, Pamela Hermosilla Castillo, licenciada en nutrición, nutricionista con especialista en enfermedad renal del INTA, nutricionista de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, docente y conferencista. Muchas gracias por acompañarnos hoy y le damos entonces la partida, ¿cierto? Y la palabra a Cindy. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, en primer lugar, agradecer a SODI por la invitación a participar en esta webinar internacional sobre el abordaje nutricional del paciente con enfermedad renal crónica. En primer lugar, hablar un poco sobre que la enfermedad renal es un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Actualmente afecta a 850 millones de personas en todo el mundo y se estima que 1 de cada 10 adultos la padece. Esto se debe a la alta prevalencia de lo que es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que de hecho son las causas más frecuentes de la enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que sucede en Uruguay? Bueno, la enfermedad renal en Uruguay afecta al 7% de la población. Las principales causas son la hipertensión arterial y la diabetes, como ya mencionamos. En el caso de nuestra población, el 29,9% presenta hipertensión arterial y el 6% presenta diabetes mellitus. Según el informe anual de diálisis crónica del 2019, por el Fondo Nacional de Recursos, el total de pacientes dializados el año pasado fue de 3.395. De estos, la gran mayoría utiliza como tratamiento la hemodiálisis, el 91,5%, y un 8,5% utiliza lo que es la diálisis peritoneal.
El año pasado se realizaron un total de 153 trasplantes. Aquí en Uruguay existen 37 centros de diálisis en todo el país. Uno de ellos está especializado en niños y adolescentes, y hay 4 centros de diálisis peritoneal crónica ambulatoria, y 3 institutos de medicina altamente especializada para la realización de los trasplantes renales. Actualmente, más de 1.500 pacientes viven gracias a un trasplante renal. Uruguay cuenta desde 1980 con una cobertura total para el tratamiento de la función renal, la diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante, pero desde 2004 existe el Programa Nacional de Salud Renal. Este programa, desarrollado por el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública, la Cátedra de Nefrología, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Federación Médica del Interior y la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Además, la Asociación de Trasplantados del Uruguay desde 2018 es integrante del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos como comisión de apoyo. El objetivo principal es que la salud renal sea accesible para todos y llegue a todas partes de nuestro país, y para esto la asociación tiene un sistema de delegados en cada departamento del país. El objetivo de este programa es trabajar en la prevención de las enfermedades renales y enlentecer la progresión en los pacientes que ya sufren enfermedad renal de forma crónica. Trabajan los nefrólogos junto con un equipo multidisciplinario, constituyendo un grupo de salud renal que son quienes le brindan asistencia a los pacientes. ¿Cómo acceden los pacientes a este programa? Bueno, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, es mayor de 65 años o tiene familiares directos en diálisis, debe consultar a su médico, se le realiza análisis de sangre y orina, y si se confirma enfermedad renal, es derivado a un nefrólogo, y este nefrólogo es quien lo ingresa en el programa de salud renal. Actualmente más de 24.000 pacientes están ingresados en este programa, de los cuales el 56% se encuentran estables, es decir, que su enfermedad no ha avanzado. Como introducción a lo que es la enfermedad renal, primero hablar de que los riñones son órganos reguladores. Esto quiere decir que se encargan de eliminar los productos tóxicos del metabolismo y a la vez conservar las sustancias que son esenciales para la vida. ¿Qué pasa cuando hay presencia de daño renal? Bueno, la enfermedad renal crónica justamente se define por la presencia de un daño renal por un periodo mayor a 3 meses, que esté evidenciado por alteraciones tanto estructurales como funcionales del riñón. Es importante destacar que es una enfermedad progresiva e irreversible. En etapas más avanzadas, el paciente puede necesitar tratamientos como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que son tratamientos de sustitución de la función renal, pero no curan la enfermedad. Y bueno, el paciente puede llegar a realizarse un trasplante renal. La enfermedad renal es silenciosa y solamente presenta síntomas en etapas tardías. Por eso es fundamental estudiar los grupos de población de mayor riesgo. ¿Cuáles son? Bueno, las personas diabéticas, hipertensas, mayores de 65 años, las que tienen historia familiar de enfermedad renal crónica, es decir, algún familiar directo con esta enfermedad, quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Y después tenemos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo el exceso de peso, llegando a la obesidad, y el tabaquismo. Estos son los principales, pero existen más factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal. Se puede detectar desde etapas tempranas a través de algunas pruebas.
Por ejemplo, un análisis de albúmina en la orina. La albúmina es una proteína que aparece en la orina si los riñones están dañados. Luego tenemos el análisis de creatinina en sangre. Es un estudio sencillo que nos permite saber o estimar el filtrado glomerular, que es una forma fiel de estimar la funcionalidad del riñón. Después tenemos lo que es la ecografía del aparato urinario, que nos permite ver si hay obstrucciones en las vías urinarias, si hay cálculos, el tamaño de los riñones. Y la biopsia renal nos permite conocer cuál es la causa de la enfermedad renal y el grado de daño que padecen los riñones de ese paciente. ¿Cómo se presenta esta enfermedad renal crónica? Bueno, tenemos 5 etapas o 5 estadios, ¿sí? Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Estas 5 etapas tienen una gravedad creciente, ¿sí? En el estadio o etapa 1 existe una pérdida de la función renal por debajo de lo normal, pero es leve, generalmente no tiene síntomas, y el filtrado es normal, que es mayor a 90 mililitros por minuto. Luego, en la etapa 2, es muy similar a la anterior, la pérdida de la función renal es de leve a moderada. Aquí el paciente puede presentar presión arterial elevada y pueden aparecer proteínas en la orina, que como vimos anteriormente, se pueden interpretar con el análisis de la albúmina en orina. Aquí el filtrado glomerular va a caer un poco, puede llegar hasta 60 mililitros por minuto. Después en el estadio 3, ahí el filtrado glomerular desciende, ya puede llegar a ser de 30 mililitros por minuto. Acá ya estamos hablando de una insuficiencia renal, es decir, una pérdida de la función renal que ya es de moderada a grave. El paciente puede presentar anemia y enfermedades óseas. En el estadio 4, la pérdida de la función renal ya es más grave, el filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto y se considera insuficiencia renal avanzada. Aquí pueden aparecer síntomas como, por ejemplo, anemia, trastornos del apetito, cansancio, falta de aire, picazón en el cuerpo, temblores musculares, calambres, náuseas, vómitos, ¿sí? Y por último, en el estadio 5, aquí ya estamos hablando de un filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto. Se agravan todos estos síntomas que mencionamos anteriormente y el paciente requiere de diálisis y trasplante renal, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Se trata con un equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se forma un grupo de salud renal que incluye al nefrólogo, también psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, licenciados en enfermería y nutricionista. Puntualmente, como estamos hablando de los aspectos nutricionales del tratamiento, quiero destacar que los pacientes en todas las etapas de la enfermedad renal se benefician del acceso a un nutricionista. Es el profesional a cargo de adecuar las indicaciones a las patologías asociadas que tiene el paciente, ya que el paciente por lo general no tiene solamente enfermedad renal crónica, sino que también puede ser diabético, puede ser hipertenso, muchas veces tiene alteraciones en su perfil lipídico, puede tener sobrepeso, obesidad. Entonces, los nutricionistas son quienes, teniendo en cuenta todo eso y teniendo los hábitos alimentarios del paciente también en cuenta, su nivel socioeconómico, le brindan lo que se llama educación alimentaria nutricional, es decir, enseñan al paciente y también a su familia para empoderarlo y que pueda tener lo que se llama un autocuidado, que logre una adhesión al tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la intervención nutricional que nosotros realizamos? Bueno,
retrasar o enlentecer la alteración de la función renal, dependiendo en qué etapa se encuentre, según las que vimos anteriormente. Alcanzar y mantener un adecuado estado nutricional. Tratamos de preservar lo que es la masa magra, ¿sí? Ajuste de factores de riesgo cardiovascular, modular la ingesta energética, proteica y de otros nutrientes, que luego vamos a ver cuáles son los fundamentales, contribuir a normalizar la presión arterial, la glucemia, el perfil lipídico, la uricemia. Y bueno, algo importante es que el tratamiento nutricional debe ser individualizado, porque no hay dos pacientes que tengan exactamente el mismo tratamiento, ¿sí? Bueno, con respecto al tratamiento nutricional, se va a establecer según el diagnóstico y la etapa de la enfermedad en la que el paciente se encuentre. Modificar la alimentación no es solamente una recomendación, sino que es una parte fundamental del tratamiento, junto con lo que es la medicación, el tratamiento de sustitución que el paciente esté utilizando, ¿sí? Es uno de los pilares del tratamiento. En cuanto al aporte calórico adecuado, el aporte calórico va a depender del estado nutricional del paciente. Si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, o si tiene un peso saludable, o presenta desnutrición, según estas condiciones es que va a ser su requerimiento de energía. Tiene que ser suficiente para cubrir todas sus necesidades, tenemos en cuenta su edad, tenemos en cuenta el gasto energético que tienes en caso de que se realice diálisis, la actividad física que realice, ¿sí? Teniendo en cuenta todos esos factores, nosotros calculamos cuál es el aporte calórico adecuado para ese paciente. Debe ser equilibrada su alimentación en cuanto a nutrientes, es decir, que le aporte la cantidad adecuada de todos los nutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y también de vitaminas y minerales. Y también equilibrada en cuanto a calidad, no solo en cuanto a cantidad. Debe ser variada, es decir, que incluya una variedad dentro de los alimentos que están permitidos para cada caso, ¿sí? Esto es importante para que el paciente no entre en una monotonía, se aburra de llevar adelante el plan de alimentación, o sea que es importante para que logre adherirse al tratamiento nutricional. Debe estar adaptada a la situación de cada paciente, según la valoración nutricional, según el estado nutricional del paciente, según si tienen patologías asociadas, como puede ser la hipertensión, diabetes, alteraciones en el perfil lipídico, la hipertrigliceridemia, es decir, los triglicéridos elevados, es la más frecuente. También según la etapa de la enfermedad, si el paciente está en prediálisis, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal o trasplante renal, ya según todos esos factores es que vamos a realizar el tratamiento nutricional. Es importante destacar que no existe una dieta renal única para todos los estadios o para todas las etapas de la enfermedad, sino que va a ir variando. Nosotros vamos a hablar en general de cómo se deben controlar estos nutrientes, cuáles son los que se deben controlar y cómo, pero dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, van a ser las cantidades, ¿sí? La alimentación debe ser adaptada también a la sintomatología que el paciente presente. Por ejemplo, las necesidades calóricas de cada persona, como ya dijimos, se pueden reducir las calorías de la alimentación en el caso de que el paciente tenga un exceso de peso, o se pueden controlar también y buscar la forma de agregar calorías en el caso de que el paciente esté perdiendo peso involuntariamente. Esto puede suceder ya que la desnutrición calórico-proteica es muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que nosotros vamos a buscar es que el paciente tenga un peso saludable mediante esta intervención nutricional. Ahora, hablando sobre los nutrientes específicamente,
comenzamos con las proteínas. El organismo metaboliza las proteínas que consumimos y como consecuencia de esto se produce urea, que es un producto de desecho. Por eso es importante que se controlen las cantidades según la etapa de la enfermedad en la que el paciente se encuentre. La restricción proteica va a enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y es a partir del estadio 3 que se debe comenzar a controlar y reducir la ingesta de proteínas. Cuando el paciente se encuentra en diálisis, el aporte de proteínas puede aumentar, ya que en el dializado, sobre todo en la hemodiálisis, se pierden proteínas, entre otros nutrientes, pero hay que evitar de todas maneras una ingesta elevada. Nosotros tenemos un rango, ¿sí? Y el 50% de esas proteínas se aconseja que sean de alto valor biológico, proteínas de alta calidad, ya que producen menos toxinas. Después vamos a ver cuáles son y dónde las encontramos. Luego tenemos el potasio. En la insuficiencia renal avanzada lo que ocurre es que los niveles de potasio pueden variar mucho. En los riñones sanos la cantidad de potasio se mantiene y esto hace que el corazón lata a un ritmo constante. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal avanzada, las concentraciones de potasio pueden aumentar, sobre todo entre las sesiones de hemodiálisis, y así se puede afectar lo que es el ritmo cardíaco. Por eso, consumir demasiado potasio puede ser peligroso, ¿sí? Es importante seguir estrictamente las recomendaciones para el control de los niveles de potasio. Está presente en casi todos los alimentos, pero especialmente en las frutas y las verduras. Entonces nosotros les brindamos a los pacientes educación nutricional en cuanto a buscar estrategias para reducir las cantidades de potasio de estos alimentos, como son, por ejemplo, el remojo y la doble cocción de los alimentos que los contienen en altas cantidades. Pero también debemos considerar otras fuentes que pueden ser el consumo de mate, caldos, sopas, vino, cerveza, tisanas y sales sustitutivas. Muchas veces los pacientes se preocupan por el consumo de sodio, más si son hipertensos, y eligen otras sales para sustituir el sodio, pero hay que tener cuidado porque estas sales por lo general son muy elevadas en potasio, ¿sí? Luego tenemos el fósforo. El exceso de fósforo en la sangre extrae el calcio y la pérdida de calcio, bueno, puede debilitar los huesos, hacer que sean más propensos a quebraduras, como por ejemplo. El exceso de fósforo también puede causar un síntoma que es la picazón en la piel. Limitar este nutriente puede ser un poco difícil porque los alimentos que contienen fósforo son los que también son fuente de proteínas. Entonces nosotros debemos lograr que el paciente consuma cantidades suficientes de proteína, pero no elevar las concentraciones de fósforo. Además se debe controlar desde las etapas tempranas de la enfermedad renal. En muchos casos los pacientes toman una medicación que son quelantes de fósforo para evitar que justamente el fósforo de los alimentos llegue en exceso a la sangre. Con respecto al sodio, está presente de forma natural en realidad el sodio en la mayoría de los alimentos y lo que hace es controlar el equilibrio de los líquidos en el organismo. Es por eso que es importante limitar la ingesta de sodio para evitar la acumulación de líquidos. La restricción de sodio tiene un efecto que se llama renoprotector y los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en ellos está disminuida la capacidad de excretar sodio. Por eso también es necesaria una restricción. Esta restricción va a ser también según si el paciente padece hipertensión y según la diuresis. Luego, con respecto a los líquidos de la alimentación, bueno, los pacientes en diálisis tienen que controlar minuciosamente la ingesta de líquidos, especialmente si no orinan. Es decir, que siempre la restricción va a depender de la etapa de la enfermedad y de la diuresis.
Luego tenemos el calcio y las vitaminas, mencionamos la vitamina D, B9 y B12, y si bien debemos asegurar el aporte de estos nutrientes, muchas veces pasa que no se alcanzan a cubrir los requerimientos. Entonces es necesario evaluar la suplementación. Más adelante vamos a hablar puntualmente de lo que son los suplementos, pero algo que les quiero mencionar es que existen suplementos diseñados específicamente para las personas con insuficiencia renal. Es muy importante que los pacientes no tomen suplementos nutricionales sin receta médica, ya que pueden contener vitaminas o minerales que terminen siendo perjudiciales. Siempre tienen que consultar con el equipo antes de utilizar cualquier tipo de suplemento nutricional, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora los alimentos que se deben controlar. Vamos a seguir la línea de lo que veníamos hablando antes y a relacionar los alimentos con los nutrientes que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, los alimentos que son fuente de proteínas. Tenemos las carnes, carne roja, carne de aves, pescado, también el huevo, ¿sí? Debemos evitar lo que son las carnes procesadas, como pueden ser los frankfurter, por ejemplo, porque contienen altas cantidades de sodio y fósforo. Otro alimento que también es fuente de proteínas son los lácteos y el queso. Pero ¿qué sucede? Si bien cuando son descremados, es decir, que no tienen grasa o tienen bajas cantidades de grasa, son una buena fuente de proteína, la leche también es rica en fósforo y potasio. Y además es un líquido, por lo tanto se suma a lo que es la ingesta de líquidos de la alimentación del paciente. Por eso hay que controlar estos alimentos. Luego, los alimentos que son fuente de potasio. Tenemos, por ejemplo, la palta, las bananas, el kiwi, frutas deshidratadas, como vemos en la imagen, las pasas de uva, también los frutos secos, como las almendras, lentejas, espinaca, tomate, papas. Como mencionamos antes, se pueden buscar estrategias para disminuir la cantidad de potasio de estos alimentos, como ponerlos en remojo o realizar una doble cocción. Pero es recomendable siempre que se consuman en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Luego tenemos los alimentos que son fuente de fósforo. El fósforo naturalmente se encuentra en las carnes de aves, en carnes de pescado, en las nueces, en lo que son las legumbres, semillas como las de girasol, las de lino, los coles y también los productos lácteos. Pero sobre todo lo más importante son los alimentos procesados y ultraprocesados. Estos son los que tienen concentraciones especialmente altas de fósforo y además contienen aditivos en forma de sales de fosfato que se absorben mucho más que el fósforo que se encuentra en los alimentos de forma natural. Por eso acá vemos la importancia de realizar educación alimentaria sobre el etiquetado nutricional de los alimentos, para que los pacientes cuando van a comprar puedan hacer una correcta elección, ¿sí? Luego tenemos lo que habíamos mencionado de el sodio. El sodio sobre todo, si bien está también en forma natural en muchos alimentos, sobre todo se encuentra en exceso en las comidas enlatadas, en todo lo que viene procesado y envasado, congelado, en las comidas rápidas, en todos los productos procesados y ultraprocesados. También en los condimentos, en los aderezos, las salsas, en las carnes procesadas. Y acá vemos de nuevo la importancia de enseñar a los pacientes a identificar los alimentos que son bajos en sodio y los que tienen exceso de sodio. Otra cosa que ya mencionamos antes es tener cuidado cuando se utilizan sustitutos de la sal, porque se utilizan sustitutos para reducir el aporte de sodio, pero muchas veces son elevados en potasio. Después tenemos lo que es el control de los líquidos. Acá en la imagen vemos agua, café y té.
Pero en realidad los alimentos que se cuentan como líquidos son todos los alimentos que son líquidos a temperatura ambiente. Es decir, que acá también entran la sopa, las gelatinas, la leche, el yogur, los helados. Además también hay que tener en cuenta que muchas frutas y verduras tienen grandes cantidades de agua. Por ejemplo, tenemos el melón, la sandía, uvas, naranjas, tomate, lechuga, ¿sí? Que si bien no los identificamos como líquidos porque no son líquidos a temperatura ambiente, pero sí la cantidad de agua que contienen se suma a la cantidad de líquido que el paciente puede consumir durante el día. Otras recomendaciones con respecto al estilo de vida del paciente son, en estas fases de prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, realizar actividad física. La actividad física que el paciente pueda realizar, pero siempre hay algún tipo de actividad física que le gusta y que es acorde a sus posibilidades. Otra recomendación importante es que si el paciente tiene el hábito de fumar, abandone el tabaquismo, ¿sí? Y mediante todo lo que hablamos de la alimentación, que logre tener un peso saludable también es importante. ¿Qué pasa cuando el paciente logra llegar a la etapa de realizarse el trasplante? Bueno, luego de que el paciente logró realizar el trasplante, el riñón va a recuperar y a normalizar sus funciones después de unas aproximadamente 6 semanas, y ahí el paciente puede volver a una alimentación normal, pero una alimentación normal saludable, ¿sí? El paciente debe continuar con cuidados de una alimentación saludable, aunque ya se haya realizado el trasplante. Además, a veces pasa que la medicación que es necesario que tome puede producir efectos secundarios, como un aumento del apetito, que se eleve el azúcar en sangre, que las grasas en sangre, el perfil lipídico se vea alterado, ¿sí? El ácido úrico también. Entonces todo esto aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como la obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas. Para prevenir todo esto, para cuidar todos estos aspectos, es importante que luego del trasplante el paciente siga consultando para saber qué tipo de alimentación tiene que llevar. A grandes rasgos, esta es la imagen de lo que es la guía alimentaria uruguaya, que nos muestra los aspectos principales, ¿sí? Como por ejemplo, el agua aparece en un lugar central. El paciente luego del trasplante debe consumir al menos 2 litros de agua diarios. Esto es importante, es la recomendación general además para toda la población. Debe incluir lo que son frutas y verduras durante el día, vieron que son las que ocupan mayor cantidad de lo que es esta rueda de alimentos. Después tenemos los alimentos como cereales, que en este caso luego del trasplante tal vez sí puede consumir cereales integrales, que antes no podía, tal vez ahora sí pueda, eso hay que evaluarlo. Y también tenemos, bueno, lo que es limitar la ingesta de azúcares simples, las grasas, evitar las saturadas, que sean grasas saludables, ¿sí? Es decir, puede consumir todos los grupos de alimentos, pero en las cantidades adecuadas y llevando una alimentación equilibrada y saludable. Disminuir el aporte de sal. Y otra recomendación que continúa siendo importante es la actividad física, ¿sí? Realizar ejercicio físico moderado. Por ejemplo, con respecto al ejercicio físico, la Asociación de Trasplantados de Uruguay promueve y difunde la práctica de actividad física en el paciente antes del trasplante y después del trasplante. Participan algunos de los pacientes de la asociación en los Juegos Latinoamericanos y Mundiales de trasplantados, demostrando de esa manera que el paciente luego del trasplante puede tener una excelente calidad de vida, ¿sí?
Y bueno, por último, les quería mencionar nuevamente que la educación alimentaria y nutricional es fundamental y es uno de los pilares para que el tratamiento nutricional y el tratamiento de la enfermedad renal tenga éxito. Hay muchas guías en línea que son accesibles para los pacientes, son muy entendibles, las pueden buscar en la web, y si no, por supuesto que cada paciente con su nutricionista puede recibir toda la educación alimentaria que necesite para tener un tratamiento exitoso. Bueno, ahora le voy a dar paso a la nutricionista María José Moreno para que continúe con su parte de la presentación. Antes de que comience María José, quería decirles a todos que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y al final de las exposiciones se las vamos a realizar a todas las profesionales. Perfecto, ahí estamos. Se está viendo ya la pantalla de María José. Tienes que ver si le puedes poner. Exactamente. Si lo puedes poner en modo presentación, María José. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien, María José. Perfecto, ahí está. Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer, muchas gracias por la invitación para poder compartir experiencias con dos buenas y grandes colegas de Uruguay y de Chile. El tema en sí para mí el día de hoy es hablarles un poquito acerca de lo que es una herramienta que se está usando actualmente, que es la bioimpedancia. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la insuficiencia renal aquí en Ecuador. ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Antes del 2008, que no estaba, antes de la Constitución de la República del Ecuador, no se consideraban los pacientes que tengan enfermedad renal, al menos que estén afiliados para un tratamiento. Ellos tenían que pagar por el tratamiento, si es que no estaban afiliados, o simplemente iban a sus casas, ¿no? Pero a partir del 2008, que se establece en la Constitución de la República del Ecuador, en un artículo, el artículo 50, que ampara al paciente con enfermedad renal, considerándolos como enfermedad catastrófica, ¿sí? En este artículo manifiesta que toda persona que tenga una enfermedad catastrófica debe recibir el tratamiento de forma gratuita, con calidad y calidez. Es entonces así que en el 2015 se crea el Programa Nacional de Salud Renal, ¿sí? Y acojo las palabras que indicó mi colega Cindy, ¿no? Donde se observa, ¿no?, que más del 65% de pacientes con insuficiencia renal es debido a enfermedades de base como la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? Pero entrando un poquito en el programa nacional, que es a partir del 2015, donde se unen el Ministerio de Salud Pública, ¿sí?, el IES, el ISPOL, el ISPA, que son entidades para el tratamiento para los pacientes, no solo renales, ¿no? Pero en esto, en sí, en el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador de la red, donde todos los pacientes, sean afiliados a esta, pueden acceder de manera gratuita al tratamiento de hemodiálisis. En el caso de que en pacientes dentro de estos entes reguladores no haya o no exista la cantidad de máquinas, ¿sí?, son remitidos a clínicas de diálisis particulares o externas, sin costo alguno, ¿ya?, debido a este programa nacional, ¿ya?, para recibir su tratamiento integral, que incluye obviamente el tratamiento de hemodiálisis o de diálisis y la medicación. Hasta la fecha, actualmente no hay publicaciones por entes reguladores
que nos indiquen las cifras actualizadas de la cantidad de pacientes renales, pero se considera que más o menos alrededor de 14.000 pacientes a nivel nacional sufren esta enfermedad, ¿no? Ecuador tiene alrededor de 16 millones de habitantes, más o menos, de los cuales 14.000 están en un tratamiento de hemodiálisis. El promedio aumento de pacientes renales por año es de 1.000 anual. En los hospitales existe un aumento de hasta 3 pacientes diarios nuevos con diagnóstico de enfermedad renal. Esta información fue recolectada por médicos de hospitales públicos. Aparte de eso, quise agregar aquí un poquito de lo que es trasplantes. Si podemos ver en la gráfica, ¿sí? Los trasplantes de enero a agosto de este año han bajado. Se realizaron un total de 168 trasplantes a nivel nacional, de los cuales el 29.76% corresponden a trasplantes renales con donante cadavérico y el 2.98% a trasplante renal con donante vivo. Sí que es una cifra muy pequeña a comparación del año pasado. Esto en cuanto a la historia, un poquito de lo que es los programas que se manejan acá en Ecuador, ¿no? Entremos un poquito en tema. Voy a hablarles acerca de lo que es bioimpedancia. Sé que algunas personas ya conocen de este tema, algunos pacientes, incluso colegas, y otras personas desconocen, ¿no? La bioimpedancia, ¿sí? Es una nueva herramienta que usamos para poder medir la cantidad de agua de nuestros pacientes y el estado nutricional del mismo. Entonces, ¿qué es bioimpedancia? Esto es un poquito complejo, sí, he tratado de hacerlo lo más fácil posible, pero igual al término de las presentaciones estamos dispuestos a colaborar y contestar sus preguntas. Entonces, la bioimpedancia es un método que consiste en administrar una corriente eléctrica entre dos puntos del organismo para medir la oposición del paso de la misma. Esta oposición depende de la composición de tejidos que atraviese la corriente. ¿Ok? El tejido graso es pobre conductor y los tejidos con mayor contenido de agua y electrolitos son mejores conductores. Entonces, la impedancia, que es el paso de una corriente alterna, nos da dos componentes. En la gráfica que ustedes ven, tenemos esos dos componentes, que es la reactancia y la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia determina el estado de hidratación del paciente. Antes era un poco más difícil poder medir la cantidad de agua que trae el paciente o con el que se va el paciente luego de un tratamiento de hemodiálisis. Actualmente con máquinas de bioimpedancia podemos ayudar, es como una herramienta para el médico para llegar a un peso postdiálisis adecuado y sin problemas para el paciente. Y la reactancia, que es la flechita que está viendo para arriba, es la que determina el estado nutricional de un paciente en diálisis. ¿Ok? Esta nos permite a nosotros trabajar de una manera un poquito más específica, ¿sí? A ver qué tipo de desgaste o qué tipo de depresión tiene el paciente, ¿sí? Si hay mayor desgaste proteico o calórico y poder abordarlo de una mejor manera. Entonces, en conclusión, espero que se entienda un poquito, la resistencia mide el agua, analiza el estado de hidratación y distingue los tejidos con gran cantidad de agua como el músculo y con poca cantidad de agua como la grasa. Y en cambio, la reactancia determina la composición corporal, ¿sí? Del paciente. Para nosotros, esta gráfica nos da un ángulo que para los nutricionistas le llamamos el ángulo de fase. Esto es como para el cardiólogo el electrocardiograma, para nosotros por decirlo de alguna manera, es el electrocardiograma del estado nutricional de un paciente. Entonces, ¿cuántos tipos de bioimpedancia tenemos? En función de la frecuencia, ¿sí? Voy a entrar un poquito más en teoría,
¿sí? Se clasifican en monofrecuencia y multifrecuencia. La bioimpedancia multifrecuencia, que es la que, de las que les voy a hablar, es sobre la máquina BCM. No sé si alguno de ustedes la conoce y si hay pacientes dentro de este webinar que han tenido la oportunidad de ser valorados con esta máquina. Es una máquina de bioimpedancia de multifrecuencia. ¿Por qué? Porque esta máquina toma mediciones de 50 frecuencias diferentes. Como ustedes ven en la gráfica, ¿sí? Esta bioimpedancia nos da 50 puntitos. Estos 50 puntitos, ¿sí? De frecuencias diferentes, ¿qué permiten? Permiten medir, ¿sí? O analizar dentro del paciente la resistencia y la reactancia, que nos va a dar el ángulo que les explicaba en la diapositiva anterior. Entonces, al darnos ese ángulo, nos está dando el estado nutricional del paciente. Entonces, las máquinas de bioimpedancia de multifrecuencia nos permiten medir la composición corporal de un paciente en 3 compartimientos. Nos da masas muscular, masa grasa y nos da sobrehidratación. Dentro de esta sobrehidratación nos diferencia agua intracelular y agua extracelular. A diferencia que la bioimpedancia de monofrecuencia son mediciones simples. Es decir, que la corriente eléctrica no pasa las membranas celulares como lo hacen las bioimpedancias de multifrecuencia. En conclusión, la bioimpedancia de multifrecuencia atraviesa el agua corporal total, separando, como les decía, agua intracelular de agua extracelular. Porque en cada puntito de estos, ¿sí? Va diferenciando y va analizando hasta que nos permita ver en la máquina y dentro de un software el ángulo que nosotros vemos aquí en la gráfica, el ángulo que nosotros vemos aquí, que nos permite a nosotros valorar de una manera más clara el estado nutricional de un paciente y el estado de hidratación para poder tomar como equipo de profesionales, tanto el médico como nutricionistas, enfermeros, poder buscar el abordaje más adecuado, poder corregir el peso en caso de ser necesario, poder corregir antihipertensivos e incluso dosis de diálisis. Entonces, en la actualidad tenemos diferentes máquinas de bioimpedancia. Les he puesto algunas ahí, pero yo voy a centrarme en la máquina BCM, que es la que yo tengo conocimiento y he usado. Nosotros acá en Ecuador, la mayoría de clínicas de Fresenius Medical Care Ecuador usan esta máquina para valoración de sus pacientes, sin ningún costo. Esto se realiza a los pacientes dentro de su tratamiento de hemodiálisis cada 3 meses. También es usada en pacientes prediálisis y pacientes trasplantados. BCM, que es como se llama la máquina de impedancia de la que les voy a hablar, no mide al paciente por segmentos corporales. Mide la composición corporal y el estado de hidratación real de un paciente. Esta fue diseñada y estudiada en pacientes renales y en personas sanas. Entonces, vamos a analizar un poquito la composición corporal según el modelo de bioimpedancia BCM. Como les explicaba anteriormente, aquí ustedes tienen 2 gráficas. En la gráfica, donde dice análisis convencional de la composición corporal, ¿sí? Vemos un análisis común. Y en la gráfica de al lado, el modelo fisiológico de 3 compartimientos según análisis del BCM o máquinas de bioimpedancia. Entonces, es más específico al momento de darnos un resultado, un diagnóstico del paciente desde su punto de vista hídrico y desde su punto de vista nutricional. Entonces, para medir a un paciente o para valorar a un paciente con la máquina del BCM, se recomienda que el paciente esté acostado en una superficie no conductora, separados las manos, los brazos y las piernas del tronco. En este caso, como les vuelvo y les repito, la máquina BCM, los electrodos vienen de 2 colores, ¿sí? Se colocan 2 electrodos en la mano, sea rojo y distal, y 2 en el pie, rojo en la parte distal y negro en la parte proximal, perdón. Entonces, en ambas partes, tanto en manos como en pies.
Al nosotros colocar los electrodos, verificar que el paciente esté acostado, no esté estresado, no esté agitado, que mantenga su postura normal, relajado, que mantenga brazos y piernas lo más posible abiertos, podemos realizar una medición óptima y siempre y cuando verifiquemos todos estos puntos. Aparte de eso, debemos verificar que el paciente tenga una distancia de los electrodos de 3 a 5 centímetros. El paciente debe permanecer en posición supino durante 2 minutos antes de la medición y durante la misma, ¿sí? Ahora, actualmente, se puede valorar al paciente semiacostado, ¿ok? Se ha comprobado porque hay pacientes que tienen problemas para acostarse, tienen alguna situación por la que no pueden estar de cúbito supino, pues entonces se trata de semiacostarlos y se puede realizar la valoración sin ningún problema. Es importante también el momento de realizar una bioimpedancia que el paciente no toque objetos metálicos o aparatos que deriven la corriente eléctrica o influyan en ella. Como les decía, los brazos y piernas no deben tocarse. Es aconsejable no medir el brazo de la fístula ni del catéter de preferencia, pero suele pasar que hay pacientes que están amputados de ambas piernas y solo tienen los brazos, o están amputados de una pierna y de un brazo, entonces, y tienen el brazo de acceso, el único lugar donde pueden realizar la medición, se puede hacer. Si existen edemas muy significativos o hipoalbuminemia, en pie se debe realizar la medición de mano a mano. Si el paciente está totalmente edematizado, se puede realizar la medición, pero no será una valoración confiable. Hemos visto muchas veces cuando se realizan las mediciones que pacientes con una albúmina por debajo de 3, 3,2, les hablo de valores muy abajo de 3, ¿sí? Los resultados de la medición no pueden ser muy válidos debido a que hay una hipoalbuminemia marcada. Entonces puede darnos valores no reales. Es lo mismo que cuando el paciente llega a diálisis, hablo de pacientes en hemodiálisis, llegan con ganancias de 8 hasta 10 litros, es posible que la medición no nos arroje valores completos, hablando aquí específicamente del estado nutricional del paciente. Cuando queremos valorar masa magra, masa grasa, cuando hay un exceso fuera de los límites, es posible que la máquina no reconozca y no diferencie esto. Entonces lo que se hace ahí es que el paciente se lo mide, pero no es confiable esa medición. O bien esperamos que el paciente tenga en otra ocasión, tenga una ganancia interdiálisis menor y se pueda valorar al paciente. Factores que afectan en la calidad de la medición. Evitar cuando nosotros vamos a realizar una bioimpedancia que el paciente ingiera líquidos o alimentos abundantes previo a la medición, ya que pueden incidir en la calidad de la medición y lo he visto constantemente cuando pacientes llegan a la valoración y se toman un vasito de café o se toman o comen algún alimento, afectan la medición. Entonces, es aconsejable que antes de realizarse la medición, el paciente no beba líquidos ni consuma ningún tipo de alimento. También hay factores que influyen o que inciden en la calidad de la medición, como la temperatura corporal, cuando el paciente está con fiebre, no es aconsejable valorarlo. Cuando el paciente, por lo general, tiene piel o zonas ásperas, ya que no permiten que el electrodo se coloque correctamente o no se pegue, no se adhiera a la piel, también es como un indicador para que la medición no sea confiable. O cuando el paciente viene realizando actividades deportivas o viene caminando con mucho sol al tratamiento de diálisis y se viene a hacer la valoración, entonces hay que esperar que el paciente esté calmado para poder realizar una valoración y que los datos sean óptimos. Entonces, ¿qué nos brinda una bioimpedancia en el paciente renal? Como les decía, 2 puntos. Estado de hidratación, que este estado de hidratación
nos va a permitir valorar agua intracelular y agua extracelular y el agua corporal total. Y el estado nutricional. Como vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Aquí está un poco más clara los 3 compartimientos que nos da la valoración con el BSM, que es agua, ¿sí? Sobrehidratación, masa magra, masa grasa, donde podemos ver que donde se aloja más agua, ¿sí? Es en la masa muscular. En la masa muscular, 70% es agua, 30% proteínas y minerales. Y en la masa grasa, 20% agua, 80% lípidos y minerales. Y el exceso de líquido obviamente corresponde al agua extracelular, que puede ser medido en esta máquina de bioimpedancia. Entonces aquí les he sacado como a breve resumen lo que nos da la máquina BSM. Ella nos indica a nosotros, vuelvo y repito, masa magra, masa grasa, nos indica un peso normohidratado. ¿Qué significa? El peso seco es ajustado por el médico y únicamente por él puede ser modificado. El BCM a nosotros nos permite, nos da un peso normohidratado que según la máquina calculando agua y masas es un peso acorde al paciente. ¿Ok? Pero eso no significa que el médico tiene que llevar al paciente a un peso normohidratado. El médico tiene esta herramienta para poder ir a tolerancia llevando al paciente sin que el paciente obviamente sienta síntomas de calambres o deshidratación que puede pasar, llevarlo a un peso lo más cercano a lo que él pueda sentirse estable y pueda salir bien de diálisis y no tenga un exceso de sobrehidratación por encima de los 2.5. ¿Okay? Entonces, esta es una clara gráfica donde se puede ver que el peso clínico siempre va a ser parte del médico, pero BCM ayuda, nos da esta herramienta que es el peso normohidratado según cálculos para poder buscar un mejor abordaje como equipo de salud. Entonces aquí les quise poner una gráfica que es la que nos da la máquina BSM. Puede ser que las otras máquinas de bioimpedancia nos den gráficas diferentes o nos den, como les decía, gráficas segmentadas. Pero acá BCM nos arroja este tipo de gráfica, donde nos permite a nosotros ver la tendencia del paciente o la evolución por cada medición que se realice. Entonces esta máquina nos permite ir viendo la evolución del paciente y poder ir corrigiendo errores. ¿Okay? Entonces, dentro de esta gráfica ustedes pueden observar sobrehidratación, que está de color azul, masa magra, que está de color naranja, presión arterial y masa grasa. Entonces, esta información es esencial para identificar los pacientes con sobrehidratación demasiado alta. Como ustedes ven, les puse este ejemplo. Miren la tendencia de este paciente, donde podemos observar cómo empezó con la valoración del BCM, hablando netamente de agua, y cómo pudimos ir corrigiendo poco a poco su sobrehidratación a valores o a cifras permitidas. En la masa muscular también vemos la tendencia del paciente, masa grasa, y la hipertensión, que muchas veces está asociada a la hidratación, para poder tomar como equipo, en este caso, los mejores tratamientos para mejorar el paciente. Junto con otras evaluaciones clínicas se busca mejorar la estrategia para mantener el equilibrio de líquidos y determinar el peso seco del paciente. Permite que el nutricionista evalúe la composición corporal del paciente para establecer un diagnóstico nutricional y de riesgo de mortalidad por medio del ángulo de fase. Nosotros sabemos actualmente que gracias a estas 50 frecuencias que nos forman un ángulo de fase o una curva modelo Col-Col, que le llamamos nosotros, según los que lo descubrieron, nos permite a nosotros establecer si ese paciente está en riesgo de mortalidad por desgaste o depleción energético-proteica.
y nos ayuda a buscar las mejores estrategias para mejorar la situación del paciente. En conclusión, los beneficios de realizarse una bioimpedancia es mejorar el control de la hipertensión, reducir la medicación antihipertensiva. Hay muchos pacientes que toman más de 2 antihipertensivos, 3, 4 antihipertensivos y no se corrige la sobrehidratación. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa para poder ayudarnos a reducir de manera progresiva los antihipertensivos. Mejora el bienestar del paciente, el paciente se va sintiendo a gusto, se siente cómodo, se siente bien, no se siente cargado de líquidos, nos ayuda a mejorar su estado nutricional, el paciente gana masa muscular, gana masa calórica, hay menos complicaciones intradialíticas, hay menos episodios de hipotensión y obviamente llevando una buena estrategia va a haber menor mortalidad. Entonces, la máquina de bioimpedancia se puede utilizar en todo el ciclo de vida del paciente renal. Yo aquí les he hecho como un resumen, ¿sí? Podemos usarlo en pacientes prediálisis, podemos medir a los pacientes con bioimpedancia, pacientes prediálisis, sí, sí podemos. ¿Por qué? Porque al nosotros medirlo nos va a ayudar, ¿sí? A el control de la ingesta de sal, a la optimización del uso de diuréticos, mediante consejería nutricional, abordarlos de manera más específica, abordar los puntos más débiles del estado nutricional de ese paciente y a la detección temprana de insuficiencia cardíaca crónica. En pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, más que claro, nos ayuda a la evaluación regular de fluidos. Es por esto que en los pacientes en centros de diálisis de Fresenius Medical Care, acá en Ecuador, se les realiza regularmente la valoración. Todo paciente dentro de las clínicas de Fresenius Medical Care tienen su valoración, algunos mensual, pero por lo general se realiza trimestral, para poder tener una evolución del paciente y poder corregir errores o poder mejorar estrategias para beneficio del paciente. Entonces, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo ideal es para regular la evaluación de fluidos, las estrategias de ultrafiltración, las dosis de diálisis, y para nosotros el monitoreo y modificaciones en el tratamiento nutricional. Como decía Cindy, el tratamiento del paciente renal debe de ser individualizado, y esto nos ayuda también a individualizar según el desgaste o la desnutrición o la depresión del paciente, porque muchas veces en las mediciones, en las valoraciones con bioimpedancia, podemos tener pacientes obesos, ¿ok? Que no están, muchas veces el médico piensa, ¿sí? Aquí voy a pelear un poquito con los médicos, piensa que el paciente está sobrehidratado. Y muchas veces el paciente no está sobrehidratado, está obeso. Y muchas veces está obeso y sarcopénico. El paciente no tiene masa muscular, ¿sí? Entonces, esta herramienta es valiosa para poder identificar más a fondo y poder detallar más minuciosamente el plan nutricional de un paciente. Y en el paciente en trasplante también es válido debido que si nosotros realizamos una bioimpedancia al paciente con trasplante, podemos ver el seguimiento del estado de los líquidos corporales y del estado nutricional del mismo, ¿ya? En conclusión, esta herramienta es útil para el diagnóstico y seguimiento del estado nutricional y grado de hidratación del paciente renal. El estado de hidratación en la máquina BCM nos da valores de normohidratación, nos ayuda a mantener la función renal residual, la diferenciación de la hipertensión arterial volumen dependiente, porque muchas veces hay pacientes que son hipertensos y no son volumen dependiente, no es por líquidos. Otros pacientes son hipertensos por el exceso de líquido. Entonces esta máquina nos permite identificar a esos pacientes. Mejorar la tolerancia en las sesiones de diálisis, determina el volumen de distribución de la urea. ¿Para qué? Para el cálculo de las dosis de tratamiento adecuado. El manejo de la máquina es fácil de llevar, es fácil de transportar, los electrodos son de fácil aplicación,
En cuanto a ciertas falencias, en pacientes pediátricos, ¿sí? Es limitado su estudio, por decirlo así, ¿no? Se puede usar en pacientes pediátricos niños mayores de 10 kilos, no se ha usado en niños menores de 10 kilos. Y obviamente los electrodos van a ser pediátricos, pero sí se usa, pero a partir de pacientes mayores de 10 kilos. No hay en sí mucha limitación acerca del uso del BCM asociado a otro tipo de enfermedades. Puede usarse para todos. Como les dije, esta máquina, dentro de toda la gama de bioimpedancias, de tipos de máquina de bioimpedancia, es la única que está empleada, estudiada en pacientes renales y en personas sanas, ¿no? En cuanto ya más técnico, los conectores de pinzas son poco resistentes, a veces suelen dañarse, no se visualiza la gráfica que les explicaba en la máquina, solo en el software. Tiene 2 idiomas, que es inglés y alemán. Pero en conclusión, puedo decir que esta máquina es una máquina de mucha ayuda para pacientes renales, tanto pacientes en prediálisis, pacientes en tratamiento sustitutivo o pacientes con trasplante. Eso es lo que puedo hablarles acerca de bioimpedancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Sí, le damos ahora entonces la palabra a Pamela Hermosilla. Ella es nutricionista de ASODI. Pamela está silenciada. Ahora sí. Sí, te escuchamos bien. Y ya está, se ve también tu pantalla. Todo ¿Se ve bien. bien también? Ya. Bueno, primero darle las gracias por participar en esta actividad, un webinar en conjunto con las colegas de Uruguay y Ecuador. Yo a continuación les voy a mencionar más o menos cuál es la realidad de nuestro país. Bueno, nosotros tenemos que la enfermedad renal crónica, nuestros habitantes en general son cerca de los 19 millones, y tenemos la prevalencia de enfermedad renal crónica en etapa 3A a 5, que es cuando ya se hace la mayor intervención, cerca del 3% de la población, y aumenta hasta un 12% en la población adulta en controles de salud cardiovascular, en atención primaria del sistema público. También importante mencionarles que esta enfermedad presenta un alto riesgo de progresar o desarrollar morbimortalidad cardiovascular en etapas avanzadas, y a partir del año 2014 en Chile las personas con enfermedad renal crónica etapa 3B a 5 se consideran en nivel de alto riesgo cardiovascular. En nuestra población actualmente tenemos a pacientes en etapa 5 que se dializan, cercano a los 25.000 pacientes. En hemodiálisis está el mayor porcentaje de pacientes que se dializan, 23.000 y algo. El 95% de los dializados corresponde a la terapia de sustitución renal de hemodiálisis y solamente el 5% se realiza peritoneodiálisis. Las causas principales que generan esta necesidad de la terapia de sustitución renal son la diabetes mellitus, principalmente, y como segunda causa también la hipertensión arterial, siendo predominante la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se puede generar también por hábitos inadecuados de alimentación, obesidad, que pueden evolucionar a esto, lo mismo que la hipertensión arterial. Aproximadamente el 56% de las personas en diálisis esperan un trasplante del riñón. Y la lista de espera a este año es de 2.130 personas, y los trasplantes que se han hecho en este año, que son de 143 los de riñón, y el año pasado fueron cercanos a los 290. ¿Cuáles son las instituciones relacionadas con la enfermedad renal? Tenemos el Ministerio de Salud Pública,
que bueno, se incorporó la patología, la cobertura se da hace mucho tiempo, antes del 2000, se da cobertura a los pacientes con enfermedad renal crónica etapa 5 y ya pasa a ser una cobertura GES a partir del 2000, donde el paciente le van a entregar el tratamiento, que esto considera algunas canastas de medicamentos, pero también el tratamiento de la sustitución renal. El Ministerio de Salud, a su vez, tiene otras instituciones como la Fundación el Ministerio en sí tiene el Yodono Vida, que acá es una página que actualiza cómo va el estado de los trasplantes de nuestro país, y también tenemos la Sociedad Chilena de Nefrología, que es una entidad principalmente conformada por profesionales del área de la salud, en las cuales se hace bastante investigación, se hace educación y formación a los profesionales que se dedican a esta área. Tiene subcomités que también se dedican a distintas áreas de la enfermedad renal crónica, como peritoneo, hemodiálisis, también la enfermedad renal aguda. Y bueno, también ellos tienen la Fundación de Educación Renal, que esta está más o menos reciente, que lo que hace esta entidad es educar principalmente a los pacientes, y está a cargo de profesionales que prestan este servicio. Y también está la FUTAC Renal, que se creó este año por el tema de la pandemia, que es la Fuerza de Trabajo Anti-COVID, en las cuales se han sacado los distintos protocolos para el manejo de los pacientes y también las recomendaciones actualizadas y en conjunto también que se hacen a nivel mundial. También tenemos la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, que es a la cual yo pertenezco, que esta es una institución que presta apoyo a los pacientes, principalmente en la parte nutricional, en la parte psicológica y social, y también dentro de esta se entrega el servicio en los cuales se pueden hacer accesos vasculares. También está la Corporación Mater, que esta es una institución similar a la ASODI, pero que se dedica principalmente a pacientes pediátricos. En cuanto a la enfermedad renal crónica y el COVID, bueno, es importante mencionar que esta enfermedad se caracteriza por alteraciones nutricionales y un estado inflamatorio sistémico en el cual principalmente hay un desgaste del organismo con la consecuente pérdida de masa muscular principalmente, pero también puede ser pérdida de peso completo, que es una enfermedad que genera mucho catabolismo, que es en realidad ruptura de músculos para el uso de formación de proteínas. También altera la calidad de vida del paciente y acorta la supervivencia si no recibe un adecuado tratamiento, que fue lo que mencionaron nuestras colegas, y el riesgo de desnutrición en pacientes con COVID-19 y enfermedad renal crónica es mayor con respecto a la población general. En sí, la persona que tiene la enfermedad renal crónica no quiere decir que se vaya a contagiar más que una persona sana. Sin embargo, lo que genera el peligro o lo que hay que tener cuidado son las situaciones diarias. Por ejemplo, los pacientes que se dializan, que tienen que trasladarse a un centro, a veces están en un mismo transporte con otras personas, entonces tienen mucha comunicación social entre sí y también tienen que salir para recibir esta terapia. Es habitual la presencia también de múltiples enfermedades, y esto junto a otros factores como la diálisis, la edad avanzada, el trasplante, quiere decir que las personas que tienen COVID van a tener mayores complicaciones. Incluso pueden ser pacientes que necesiten apoyo de ventilación mecánica o apoyo de algún soporte ventilatorio, y va a costar un poco más que se recuperen, y en conjunto con la enfermedad renal van a tener también más pérdida de masa muscular. En cuanto al impacto del COVID, esto más que nada son números que están en Chile, que los quise mostrar para que más o menos reflejen cómo afecta el COVID a nuestros pacientes. En la población general, la tasa de letalidad es del 2.7%, pero ya en los pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis específicamente, es del 20%, o sea, aumenta muchas veces. También peritoneo de diálisis cerca del 19%, y en los pacientes con trasplante renal, 16%. De estos pacientes de la población general, el 30% hace un fracaso renal agudo con necesidad de diálisis, y en muchos casos estos pacientes, por ejemplo, pueden generar un daño permanente en el riñón y también quedar como enfermos renales crónicos,
o también nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, etapa 3, etapa 4, con este evento agudo, este daño agudo que recibió su organismo por este microorganismo, ¿cierto?, puede generar una progresión más rápida de la enfermedad renal. Entonces, un paciente que estaba en 3 puede evolucionar a una etapa 4. Bueno, acá están las recomendaciones principalmente del COVID y también algunas complicaciones que pueden haber. Hay parámetros inflamatorios elevados, hay caquexia, que es lo que se determina también como pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pueden haber muchos síntomas, náuseas, vómitos, diarrea, colitis, en algunos casos también se describe delirio. También los pacientes van a tener la necesidad de oxígeno o en algunos casos ventilación mecánica invasiva o no invasiva, por los cuales no van a poder recibir los alimentos de su forma natural y tienen que recibir algún soporte. Ya cuando están hospitalizados y están más complicados, más graves, y una mascarilla permanente o la ventilación, muchas veces necesitan un soporte nutricional por vía enteral, o incluso parenteral si está más descompensada, pero es importante mantener de forma precoz la nutrición en el paciente renal que tiene COVID, ya que se deterioran muy rápido y es muy difícil recuperar también a los pacientes. Bueno, en cuanto a algunas recomendaciones, así como tips que se generaron producto de esto, generalmente los pacientes pueden tener algún trastorno de deglución secundario, por ejemplo, que estén intubados o que necesiten esta ventilación mecánica o simplemente tengan dolor y no puedan tragar bien los alimentos. Entonces ahí lo que corresponde es modificar las características físicas de los alimentos o preparaciones a una consistencia blanda o papilla, con la idea de aumentar ciertos los aportes para lograr nutrir adecuadamente al paciente, y esto ya a medida del tiempo va tomando la normalidad de acuerdo a la tolerancia de cada paciente. En cuanto a la colación intradiálisis, esta se determinó que fuese suspendida, pero esto es principalmente no porque uno no quiera nutrir al paciente, sino para evitar la posibilidad de contagio, ya que al alimentarse claramente hay que bajar la mascarilla y esto puede generar contaminación, ya que sabemos que el distanciamiento social en las unidades no es tan efectivo, a pesar de que se hacen las separaciones, pero como una forma preventiva, lo ideal es suspenderla, y claramente los pacientes que son de más riesgo, los diabéticos, que puedan generar alguna hipoglicemia, ellos tienen que tener algún SOS para lograr compensar, y se recomienda que coman antes de salir y después de salir de su domicilio, o sea, y después de llegar al domicilio. En cuanto a la recuperación de la hospitalización, acá principalmente lo que hay que hacer es manejar al paciente de acuerdo a las condiciones que salió, que fue dado de alta. Por ejemplo, si perdió mucho peso, si tiene trastornos de la deglución, hay que ver cómo se logra recuperar de la mejor forma a este paciente. Y en cuanto al autocuidado, principalmente la sanitización de superficies y alimentos, lavados de mano, uso de mascarilla también. En cuanto a la suplementación en la enfermedad renal crónica, aquí es muy importante, es fundamental lograr integrar antecedentes para dar un adecuado manejo al paciente, porque sabemos que cada intervención tiene que ser individual, es específica para cada paciente, como ya lo mencionaron mis colegas. Entonces, primeramente, lo que hay que hacer es determinar cuál es la función del riñón, en qué etapa clasifica el paciente. Después de esto, hay que determinar cuál es la ingesta alimentaria del paciente, o sea, hacer un análisis en base a una encuesta recordatorio, que muchas veces nosotros hacemos la conocida mundialmente en las 24 horas, pero para pacientes renales sabemos que la alimentación puede variar el día de diálisis, no diálisis, o el fin de semana. Entonces, dependiendo del paciente, la idea es tratar de integrar los días que tengan distintas tendencias alimentarias para poder hacer más o menos una estadística de cuánto es la ingesta real de cada paciente. También relacionarlo con el estado nutricional, en el cual nos basamos principalmente en lo que es antropometría, y también en este equipo que mencionó la colega, que es muy efectivo para determinar cómo está la composición corporal del paciente, porque sabemos que hay pacientes que se pueden ver obesos, pero efectivamente no van a estar obesos si no tienen una masa muscular aumentada,
por ejemplo, pacientes que han hecho daño renal, que hagan, no sé, un deporte como fisicoculturismo, por ejemplo, o también pacientes que uno los ve que están gorditos, pero en realidad tienen muy poca masa muscular, incluso eso altera la movilidad, ¿cierto? La capacidad funcional está deteriorada, y eso sabemos que igual afecta al sistema inmune y los pacientes son más susceptibles a enfermar. En conjunto con esto, hay que hacer exámenes que nos permitan determinar cuáles son las carencias y también seguir el monitoreo del paciente. Y también el control metabólico, cómo están las presiones arteriales, cómo están las glicemias, y de acuerdo a esto también poder ir ajustando las indicaciones nutricionales de cada paciente. En cuanto a la suplementación en prediálisis, principalmente lo que queremos lograr es un suplemento que sea alto en calorías, bajo en proteínas, bajo en potasio y fósforo, pero esto también depende de cada paciente, porque principalmente se sabe que los pacientes tienen una menor ingesta calórica en general. Ya los pacientes que están en etapa 4 o 5, que ya están bastante avanzados, muchas veces cumplen la ingesta de proteínas, pero no así la ingesta de calorías. Y eso también lleva a un deterioro nutricional. También las restricciones se van a hacer en base a lo que nosotros detectemos en los exámenes bioquímicos. Por ejemplo, un paciente que no tiene alteración de potasio, no es necesario ser tan estricto con ello, y podemos dar una alimentación más variada en cuanto a verduras, que es lo que hay que potenciar, una dieta que sea más bien baja en proteínas, con predominio de verduras, de frutas, de algunos cereales también, de proteínas vegetales. Entonces, en ese caso, hay que ser como bien consecuente y hacer las restricciones que corresponden. No hay que ser tan estricto y tan limitado a todos los pacientes, tratarlos por igual. Sin embargo, ya en diálisis se ven más alteraciones del potasio más elevado y también de fósforo. Entonces, ¿qué vamos a determinar con esto? Si vamos a ocupar un suplemento modular o un suplemento nutricional completo. Ya, aquí es muy importante mencionar que en algunos casos llegan pacientes con indicación de suplemento nutricional completo, y a la encuesta alimentaria la verdad es que ellos no tienen una baja ingesta calórica, pero sí, por ejemplo, en diálisis una baja ingesta proteica. Entonces, en esos casos también individualizar y dar el suplemento que corresponde, en este caso un módulo proteico. Otros pacientes también consumen una cantidad adecuada de proteínas, pero no así un aporte calórico. Entonces hay que ocupar módulos en base a carbohidrato, maltodextrina, y también ocupar el típico aceite, que también ayuda bastante a entregar un aporte calórico alto. Entonces es importante establecer qué es lo que realmente necesita el paciente, y en algunos casos también se utilizan estimulantes del apetito. Ya hay pacientes que están muy inapetentes, que no quieren comer, pero ya como un hábito o como una costumbre. Sin embargo, los pacientes que están avanzados en la enfermedad renal, que están en etapa 4, 5 y que aún no reciben la terapia de diálisis, muchas veces están urémicos, y la uremia o estos compuestos que se almacenan, que el riñón no elimina de forma efectiva, tiene algunas citoquinas inflamatorias que inducen la anorexia o que bajan el apetito en los pacientes. Por lo tanto, la uremia va a generar náusea, rechazo a algunos alimentos, entonces ahí también es muy difícil cumplir los aportes. Y claramente la suplementación, ocuparla como corresponde. Por ejemplo, hay pacientes que no necesitan los suplementos, ya que comen bien, que logran cumplir sus necesidades nutricionales, y lo toman porque en realidad lo recomendaron. Esto es importante que lo ocupe el paciente que necesita. Siempre lo más natural y los alimentos en su forma tradicional van a ser de prioridad. Sin embargo, si lo va a ocupar y no lo necesita, tratar de ocuparlo como en reemplazo de algún tiempo de comida, y cuando se quiera mejorar, recuperar el estado nutricional por una pérdida de peso, ahí se ocupa como un adicional. En cuanto a los prebióticos y prebióticos, es importante tener una dieta que conserve la ingesta de fibra, porque una dieta baja en fibra puede alterar la flora intestinal, aumenta la carga ácida, promueve la constipación, que es muy típica en los pacientes, también induce inflamación y translocación bacteriana. Por lo tanto, cambios en la composición de la dieta con una ingesta más elevada de fibra podría mejorar la disbiosis intestinal, que es muy típica en los pacientes, y también esto también va a modificar y va a mejorar la permeabilidad de la mucosa intestinal. Y el efecto más significativo, el mejor, es cuando se ocupan en conjunto, probióticos y prebióticos, para hacer un efecto de simbiosis.
En cuanto a la ingesta de prebióticos, es muy importante que esta sea de forma progresiva para evitar síntomas. ¿Qué cosas pueden pasar? Hay muchos pacientes que llegan con intolerancia, que no comen ciertos alimentos, que comen una dieta muy baja en fibra y están constipados, y cuando uno deja algunos alimentos que tengan fibra, muchas veces aumenta la digestión, puede generar meteorismo, algo de diarrea, sequedad bucal, pero esto es mientras el intestino se adapta, ¿ya? Hay que nutrirlo adecuadamente y para eso esto debe ser progresivo, no comer fibra de golpe, sino que ir paso a paso hasta lograr llegar a una cantidad que sea saludable para el intestino, ya que sabemos que las bacterias intestinales nos ayudan a hacer una diálisis natural. Entonces es importante que haya una adecuada flora bacteriana y que también las bacterias del intestino reciban alimentos como corresponde para que funcionen adecuadamente. Esta fibra puede ser consumida a través de alimentos naturales que tienen fibra y también como suplemento. En cuanto a los probióticos, no hay una cepa aún que se sepa que es la que genera el beneficio en cuanto a la enfermedad renal. Sin embargo, se sabe que ojalá los suplementos que tengan una mayor cantidad de cepas, con una concentración de 10 elevado a 10 al menos, son más beneficiosos, o sea, el conjunto de cepas, mientras más cepas mejor. Sabemos que en el mercado hay suplementos que tienen de una cepa, 4 y hasta 15 cepas incluso. Y esta puede ser consumida a través de suplementos. En cuanto a los otros nutrientes, es importante mencionar que también esta labor principalmente la hace el nefrólogo, quien determina las suplementaciones, pero estos son los nutrientes, los micronutrientes que uno tiene que estar atento, y también cuando hay alteración o estar pendiente si ustedes reciben esta suplementación, la vitamina D, que se realiza de acuerdo al monitoreo de la PTH, y también si los valores son bajo a 30, va a depender qué tan bajo estén los niveles, la dosis, si es una megadosis o si es un tratamiento puntual de un tiempo y después se detiene, eso lo va a determinar el nefrólogo, pero estos son exámenes que uno monitorea constantemente, y como nutricionista si detectamos que tiene alguna falencia, siempre se colabora, trabajo en equipo y se puede hacer la sugerencia. En cuanto al omega 3, si bien tiene bastantes características positivas, como que genera un aumento, o sea, una disminución, que genera vasodilatación por la producción del óxido nítrico, o también sabemos que es antiinflamatorio, lo efectivamente comprobado en los pacientes renales es que reduce los triglicéridos. Por lo tanto, es un suplemento de uso habitual para los pacientes que tienen hipertrigliceridemia, que es una de las dislipidemias más frecuentes del paciente renal. También es importante el monitoreo, y el aporte va a ser según la recomendación, la RDA, complejo B, calcio. Calcio también considerar lo que se ingiere por dieta, y también lo que se ingiere en base a los quelantes de fósforo, que muchas veces ocupan carbonato, acetato de calcio, que también eso tiene un porcentaje de absorción en el organismo. Y también todo lo que es vitaminas, minerales que se puedan ver disminuidos por una dieta más bien restrictiva, o también por pérdidas aplicadas al proceso de desmineralización, o también que la diálisis elimina esos nutrientes, hay que monitorearla y suplementar cuando estén en déficit, ¿ya? Pero la recomendación, como les digo, no es extra a la recomendación de la población general. En cuanto al hierro y a la eritropoyetina, la verdad es que la anemia de los pacientes renales no es de origen alimentario, sino más bien por déficit de la producción de la hormona de la eritropoyetina, y aquí es importante monitorear la cinética del hierro, valores de ferritina, para ver cuál es la suplementación que necesita el paciente. Muchas veces es hierro, que tiene que ser en base endovenosa, a veces en cápsulas, dependiendo de las concentraciones que necesite. Y también la eritropoyetina, que las unidades que determina el nefrólogo va a depender de estos valores que mencioné. También la suplementación con ácido fólico y zinc, que también mejora bastante algunas alteraciones del gusto. En cuanto específicamente a la suplementación en prediálisis, quise tocar porque es algo que actualmente está siendo muy conocido y se está ejecutando de forma frecuente, al menos en nuestro país y en otros países también de Latinoamérica. Es la dieta que se conoce muy baja en proteínas y la suplementación con ketoanálogos,
que esta es una indicación para pacientes que tienen funciones renales menor del 25% o una velocidad de filtración glomerular menor de 25 ml en minuto, que esto vendría siendo etapa 4. Por lo tanto, es recomendable para pacientes en etapa 4, en etapa 5 sin diálisis, y también podría ser utilizada en pacientes que estén con diálisis incremental, que por ejemplo reciben una diálisis en la semana y también pueden ocupar esta suplementación en conjunto para tratar de que la necesidad de diálisis no sea mayor. ¿En qué consiste esto? Es una cápsula que consume el paciente, que está modificada, es como consumir una proteína. Son aminoácidos, pero que no contienen el grupo nitrógeno ni aceptores de amino, por lo tanto reducen la carga nitrogenada que recibe el riñón y esto genera un efecto de descanso, ¿cierto?, en el riñón y enlentece la progresión de la enfermedad renal. Este tratamiento siempre va a ir acompañado sí o sí de la supervisión nutricional, en los primeros meses, ojalá los primeros 3 controles cada un mes, y consiste en llevar una dieta más bien vegetariana, en los cuales se aportan 0,3 a 5 gramos kilo día, siempre se utiliza peso ideal por contextura, más la suplementación de los ketoanálogos, y esta es una dieta principalmente tendencia vegetariana. En algunos casos damos aportes proteicos, pero muy esporádicos, por ejemplo, una vez a la semana, o también a veces se ocupan huevos o algún lácteo, más que nada para conservar un poco lo que es la dieta habitual de las personas, pero está enfocada en que sea una dieta con predominio de vegetales y muy baja en proteínas. Con este aporte del suplemento más estas recomendaciones se alcanzan los niveles básicos de proteínas que necesita el organismo para funcionar adecuadamente. Las restricciones excesivas de proteína, la verdad es que pueden conducir a una desnutrición y pérdida de masa muscular. Entonces, más o menos acá los colegas que lo conocen, esta es una cápsula, aporta 2.25 gramos de proteínas más o menos con 50 miligramos de calcio, y por ejemplo una persona puede llegar a consumir de 6 a 12, incluso 15 cápsulas por día, que siempre se distribuyen en las comidas, siempre es la ingesta es con comidas, no se pueden moler ni masticar para que no pierdan su propiedad. Entonces, este tratamiento lo que va a lograr es diferir el ingreso a diálisis, enlentecer la progresión de la enfermedad renal, pero no es un tratamiento en el cual uno mejore, porque es una enfermedad crónica e irreversible, pero sí el tiempo que me demoro en necesitar una terapia de sustitución renal o trasplante se va a prolongar, siempre y cuando el tratamiento tenga un seguimiento y una adherencia adecuada. Entonces, la suplementación de esta dieta lo que va a hacer es mejorar complicaciones metabólicas, la acidosis metabólica, porque bajamos la ingesta de carga ácida de las proteínas, ya que las proteínas de origen animal son las que son más ácidas en relación a las vegetales, que van a ser más básicas. Entonces el organismo, cuando está avanzada la enfermedad renal, generalmente está en un medio ácido, y aquí es cuando muchas veces los suplementan con bicarbonato de sodio. También la alteración del metabolismo óseo se va a ver mejorada, también aporta calcio, también va a haber una reducción de la hiperfiltración renal. Al aportar aminoácidos esenciales promueve la síntesis proteica y muchas veces van a generar mejoras de la albúmina. También reduce la excreción urinaria de proteínas, por lo tanto también la pérdida, que sabemos que es muy típica en los pacientes avanzados, sobre todo que son hipertensos, diabéticos o algunas enfermedades autoinmunes que son perdedoras de proteínas, se podría estabilizar. También reciclan nitrógeno, ya que disminuye la producción de estos desechos nitrogenados y también disminuye los niveles de nitrógeno ureico y urea. Es un tratamiento que en general tiene un efecto ya en un mes de tratamiento y tiene su máximo esplendor a los 3 meses. Importante mencionar que no es un tratamiento ideal para todos los pacientes que estén en esta etapa. Ya hay pacientes que tienen contraindicaciones de ocupar este tratamiento, por eso es importante tener la evaluación del nefrólogo y también la autorización y la evaluación del nutricionista, ya que no es mágico. Pacientes que están muy deteriorados o que son grandes perdedores de proteínas, no estaría bien indicado este tratamiento. Por lo tanto, como forma de resumen y ya reiterar lo que han dicho mis colegas, el tratamiento de un equipo multidisciplinario, que sea un manejo integral, que incluya nefrólogo, enfermeras, psicólogos, técnicos
paramédico, asistente social, van a ser en claro beneficio de nuestros pacientes y siempre, nunca hay que repetir la intervención y hay que tratar de ser dinámicos en cuanto a la educación para mantener adherentes a nuestros pacientes. Así que muchas gracias por su atención y ahora continuaremos con las preguntas que tengan para nosotros. Adolfo o Beatriz, ¿nos escucha? Ahora sí. Bueno, les damos las gracias a todas por la exposición y tenemos aquí en el chat varias preguntas que queremos hacerles. Les comento que por el tiempo la idea es que las respuestas sean breves, no se extiendan tanto. Mira, la primera es para Cindy, que nos consultan sobre el tema de las proteínas en la etapa de trasplante, si tienen que estar presentes en el tratamiento, en la indicación nutricional. Les voy a pedir a María José, Pamela y Cindy que se queden con los micrófonos abiertos para que puedan responder. Bien. Luego del trasplante, en realidad la indicación es una alimentación normoproteica. De todas formas, hay que cuidar que sea equilibrada en cuanto al resto de los nutrientes, que no sea demasiado excesiva en proteínas, pero en sí es una alimentación normal en proteínas, no restringida como en las etapas anteriores. Para María José, dice, me parece que esto es un poco más para las tres también, porque han hecho varias preguntas sobre BCM, porque escuchamos la exposición, el caso de Ecuador, ¿cierto? Pero nos preguntan cuál es la realidad también de este examen, tanto en Chile como en Uruguay, si se realiza. Y también nos preguntan cada cuánto tiempo se mide y si en prediálisis también se debe realizar y con qué frecuencia. Bueno, para Chile y Uruguay tienen que responder mis colegas cómo hacen el manejo o cómo se realiza el BCM, pero acá se realiza en pacientes prediálisis dependiendo de la indicación médica y pacientes, como lo dije, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal cada 3 meses o según criterio del médico. Pamela, Cindy. Bueno, en Chile también se utiliza la bioimpedanciometría. Hay bastantes centros que pertenecen también a la misma cadena que mencionó María José, por lo tanto tienen el uso del BCM de forma periódica, una vez al mes. Y también hay otros equipos que se utilizan, por ejemplo, en mi caso en particular, yo hago el examen de bioimpedanciometría y tengo equipo que es un bioimpedanciómetro también multifrecuencia, pero que es de otra marca, pero que entrega todos los mismos datos. Y bueno, esto generalmente se hace en los centros que no tienen este equipo para poder hacer la medición. Yo siempre indico que se haga cada vez que el paciente tiene alguna alteración, por ejemplo, que ve alterado su peso al menos una vez al mes, inicialmente cuando tiene sintomatologías que generalmente ellos describen hipotensión, decaimiento, cansancio excesivo, jaqueca, calambre, ¿ya? Entonces, en esos casos uno realiza la bioimpedanciometría más frecuente para poder establecer o apoyar en la decisión del peso seco que tiene que tener cada paciente. También la realizo en pacientes con trasplante renal. Sabemos que ellos tienen también una distribución de la grasa distinta, lo mismo que la musculatura, entonces también el equipo me permite saber cómo está la masa muscular, musculoesquelética en extremidades y también a nivel de tórax, entonces podemos evidenciar en qué parte está más deficiente y también podemos hacer apoyo, por ejemplo,
con un especialista en actividad física que sea adaptada para este paciente para fortalecer musculatura. Entonces, en todas las etapas se puede hacer la bioimpedanciometría y genera un beneficio para los pacientes. Y en ASODI también hacemos este examen para todos los pacientes que lo necesiten y en su centro no cuenten con él. O quieran una segunda opinión. Acá también se realiza en algunos centros de diálisis o en algunos centros de atención como hospitales, tanto públicos como privados, cuentan con equipos para realizar la bioimpedancia, y es según indicación médica, según la situación en la que esté el paciente y los datos que necesitemos saber para conocer, como decía, ¿no? Como decía María José, el estado nutricional del paciente, la cantidad de masa grasa, masa muscular, la cantidad de líquido, pero es según la situación en la que se encuentre cuando se hace. Muchas gracias. María José, tenemos otra consulta. Dice, ¿un paciente con prótesis puede ser valorado con BCM? Sí, sí puede ser valorado del lado contrario de la prótesis, y en caso, por ejemplo, de pacientes con marcapasos, se trata de medir también el umbral de sensibilidad. Y dependiendo del umbral de sensibilidad del paciente, si el marcapasos es unipolar, se puede realizar la medición sin ningún problema. Hay harta pregunta. ¿Es bueno y efectivo tomar el BCM antes o minutos antes de la diálisis en sillones que tienen mucho metal? Bueno, sabemos que no debe hacerse en lugares donde haya mucho metal. Tiene que ser en un lugar aislado totalmente. En los sillones, por lo general, si tienen mucho metal, es aconsejable no hacerlo. Pero si no hay otro lugar, se aconseja poner de repente alguna sábana, algo que no interfiera en la medición. Y respecto a si se hace antes, sí, siempre debe hacerse prediálisis. Antes de diálisis, para poder ver la hidratación real, la sobrehidratación real del paciente. ¿Influye la amiloidosis secundaria en la medición del BCM? Ya, no influye tanto, debido a que la amiloidosis por lo general es una enfermedad que se produce y se aloja en tejidos, en órganos, ¿ya? Y la valoración del BCM, el 90% de la impedancia es determinada por las extremidades y el 10% por el tronco. ¿En el gráfico de BCM toma en cuenta el ancho de la banda? El ancho de la banda, no entiendo la pregunta a qué se refiere con el ancho de la banda. Mira, la leí la leí textual. También me pareció extraña esa, no la comprendo. No, yo también no comprendo a qué se refiere con el ancho de la banda. Si la traduce después la persona que la hizo. Y a ver, aquí tenemos otra. Dice, ¿quién realiza la evaluación en el equipo? ¿Siempre la nutricionista? Acá en Ecuador la realiza nutrición, pero tengo entendido que en Fresenius Medical Care nivel Europa la realiza el área de enfermería. No sé en otros países quiénes la realicen, pero acá en Ecuador lo realiza el nutricionista o la nutricionista. ¿En los otros países? En Chile, nutricionista, también en algunos casos lo hace personal de enfermería, pero es una labor que generalmente también lo hacen algunos nefrólogos, ¿ya? Pero va a depender de la capacitación, ya que hay que recibir una capacitación para utilizar este tipo de equipos y también bastante información para poder hacer la interpretación adecuada y dar efectivamente el apoyo, ya que sin eso no es factible poder leer lo que entrega el equipo. Entonces, generalmente la nutricionista es como la que generalmente hace esta actividad. Aquí también, de los equipos que yo tengo conocimiento, la realiza la nutricionista, pero como decía Pamela, tiene que ser
una nutricionista que esté informada y capacitada para poder realizarlo e interpretar los resultados. Muchas gracias. Para Pamela, si está en etapa 3B, ¿puede usar la suplementación en prediálisis? Como mencionaba, en etapa 3B la idea es que no se recomienda, siempre vamos a empezar de etapa 20, de función de 25 ml en minuto que corresponde a etapa 4. Antes de eso la verdad es que no tiene una relevancia y también es un tratamiento que es costoso, que no en todos los lugares dan este aporte al paciente. Acá en Chile en algunos hospitales ya se está entregando a los pacientes, se incorpora dentro de un programa de tratamiento y lo reciben, pero cuando no, un tratamiento mensual puede llegar incluso hasta los 120.000, 150.000 pesos mensuales, y la verdad es que no se justifica en etapas, entre comillas, precoces de la enfermedad renal como etapa 3, ¿ya? Así que en ese caso la verdad es que no es sugerencia. Dieta y un manejo de restricción proteica leve sería lo adecuado para la etapa 3B, y también manejar todas las otras complicaciones que tenga, niveles de potasio, de calcio, vitamina D, que esos son valores que hay que monitorear, y también la anemia. ¿Cuánto tiempo se puede tratar un paciente con ketoanálogos para evitar entrar a diálisis? La verdad es que si el paciente está en óptimas condiciones, por ejemplo, en adecuado estado nutricional, no es perdedor de proteína, un paciente puede estar harto tiempo. Yo en la experiencia tengo pacientes hace 7 años en tratamiento con ketoanálogos con funciones renales sostenidas dentro de los 20, alteraciones entre 15 y 20, pero ya más de 7 años como experiencia personal. También hay otros pacientes que ingresan que la verdad están bastante deteriorados, y también depende de la fijación del objetivo que nosotros tengamos con esta suplementación. Hay pacientes que necesitamos que, por ejemplo, estén 3, 4 meses en tratamiento con el objetivo de crear algún acceso vascular que tenga su maduración como corresponde, para después no caer en una diálisis de urgencia, ¿ya? Entonces va a depender si el objetivo es este, o enlentecer a los pacientes la mayor cantidad de tiempo posible, pero en general pueden durar más, ya se considera como un año, ya como que hay un éxito al tratamiento. Pero como les digo, depende de en qué condiciones ingrese a este tratamiento, es cuánto tiempo va a durar, qué tanto va a enlentecer la enfermedad renal. Otra consulta. Dice, si mi peso en diálisis era, por ejemplo, de 57 kilos y ahora trasplantada subí 10 kilos, ¿cuál vendría siendo mi peso normal ahora, el que tenía en diálisis? Bueno, sí, que alguien más quiere contestar, pero lo que puedo decirle ahí ya es que va a depender también de la estatura y de la contextura que tenga la paciente, y hay que ver si este aumento de peso a qué se debe, porque muchas veces los pacientes que están recientemente trasplantados por el tratamiento inmunosupresor y también de corticosteroides pueden aumentar su apetito, ya que es un efecto secundario, aumentan también la retención de líquidos, y comen más, o sea, tienen hiperfagia y aumentan de peso, y no es un peso saludable. Entonces, la verdad es que depende mucho de su talla, de su contextura y a qué se debe ese aumento de peso, si es secundaria la ingesta de medicamentos, si es solamente por ingesta alimentaria. Mira, acá hacen otra pregunta que no sé si alguna la puede contestar porque no es muy del tema de lo que se trató ahora, pero a lo mejor ustedes podrían ayudarnos a resolverlo. ¿En qué situación puede un paciente optar a una diálisis semanal versus 3 veces a la semana, como es lo común? ¿Alguien quiere mencionarlo? Les puedo dar mi experiencia. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, los pacientes que tienen esa diálisis, que generalmente puede ser una hemodiálisis una vez a la semana, son pacientes que tienen diálisis, se llama incremental, que es cuando los pacientes necesitan diálisis, pero sus parámetros urémicos no están tan elevados y se van a ver beneficiados con una diálisis semanal. Y lo que se hace es, en general, estos pacientes también tienen este tratamiento con los ketoanálogos y también los pueden sostener, en el cual el día de diálisis la ingesta proteica va a cambiar, pero los demás días sigue consumiendo como un paciente que estuviera prediálisis avanzado. ¿Se entiende? Pero va a depender también lugares que ocupan diálisis bisemanal, pero depende un poco de la indicación que diga el nefrólogo y también las condiciones que está cada paciente.
pero se puede en pacientes avanzados que se vean beneficiados con una diálisis, que bajen estas toxinas urémicas, pero que generalmente se sienten bien, están bien, tienen diuresis residual, o sea, orinan aún, logran eliminar desechos tóxicos por su propio organismo, y la diálisis es de apoyo. Sí, apoyo a lo que dijo más claro, no puedo haberle dicho Pamela. En sí influye, puede llegar a suceder que hay pacientes, y también acá en Ecuador hemos tenido casos de pacientes que tienen por indicación del nefrólogo, siempre es por indicación del nefrólogo, dependiendo su diuresis, dependiendo sus niveles de azoados, puede llegar a tener una diálisis semanal, pero ya eso es más por indicación del nefrólogo, y muchas veces también por casos específicos de enfermedades cardíacas en las que no soportan tantas diálisis en la semana. Entonces influye mucho, habría que ver bajo qué parámetros o por qué razón tendría que tener una diálisis a la semana. Así es. Sí, yo también estoy de acuerdo que en realidad eso es según la indicación del nefrólogo, que es quien indica cómo debe ser el tratamiento del paciente, evaluando toda su situación. Y creo que son casos puntuales, ¿no? La mayoría tienen diálisis tal vez 2 o 3 veces por semana. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos, esta claramente es para Pamela, porque es de acá de Chile. Nos dice, ¿cómo puede acceder a una nutricionista si con la pandemia no lo han contactado desde febrero, que está sin control? Y viendo el webinar se ha dado cuenta de la importancia de la alimentación y que es más compleja de lo que creía. Bueno, si quiere lo puedo atender yo. ASODI es una institución que atiende a todos los pacientes de Chile. Dada la contingencia, tenemos atención por telemedicina, así que simplemente es acceder a la página de ASODI, www.asodi.cl, buscar el número de contacto, y ahí llaman y le van a dar todas las indicaciones que corresponden para que pueda agendar una hora conmigo, ya sea presencial u online, como lo determine. Hay pacientes que tengo de región que viajan cada cierto tiempo a Chile para ser atendidos. Nosotros ya estamos atendiendo de forma presencial, pero si no, no hay ningún inconveniente en que sea online. Muchas gracias. Bueno, y todos los otros comentarios para agradecerles las presentaciones, muy claras, muy interesantes los temas. Así que, bueno, agradecemos, ¿cierto?, a todas nuestras expositoras, a Cindy de Uruguay, a María José de Ecuador, a Pamela de Chile. También le agradecemos a las organizaciones de pacientes que colaboraron para que se realizara esta actividad, como Camino hacia la Luz, ATUR y CLAICO. Y obviamente le agradecemos a todas las personas que participaron hoy. Esperamos que nos acompañen en nuestras próximas actividades. Así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todas. Gracias. Desde Uruguay un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias, saludos. Fue una